De regreso a CIPSE Noticias más temprano, aquí en el estudio nos da muchísimo gusto recibir al especialista en reumatología del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Yucatán, Jacinto Herrera León, con quien estaremos platicando de esta orientación que da el IMSS sobre la osteoporosis. Muy buenos días, doctor, bienvenido. ¿Qué pasó? Buenos días, es un placer estar acá con ustedes, aquí en CIPSE más temprano y un lugar que considero de casa después de tantos años. Desde otrora época hemos estado en este estudio y me da mucho gusto el crecimiento y además la calidad de la transmisión y la calidad de la gente con la cual cuenta actualmente esta televisora. Así que un saludo muy afectuoso tanto a Alejandro García como a todos los que intervienen operativamente para que esta televisora se mantenga en tan alto nivel. Muchas gracias, doctor. Al contrario, nosotros estamos contentos de tenerlo aquí para hablar de la osteoporosis, doctor. Claro. ¿Qué es? Yo creo que la osteoporosis viene siendo la pérdida de la masa ósea. No es una descripción de la NIH, es la pérdida de la masa ósea y además va a haber una pérdida o va cambiando lo que viene siendo el tejido trabecular. Entonces, si tenemos pérdida de masa ósea y cambios en el tejido trabecular, lo que va a suceder es que vamos a tener un hueso más frágil que nos va a llevar ¿a qué? A fracturas. A fracturas en lugares muy específicos, sobre todo, como viene siendo la muñeca, puede ser la columna o puede ser también en la cadera, que son los 3 lugares característicos, dependiendo de la edad, pues vamos a tener fracturas en estos lugares. Esa es la importancia, esa es la osteoporosis y una de las tantas importancias por la cual siempre hay que abordar este tema, que es de perenne actualidad. 100 millones de mexicanos, dice la estadística, que padecen osteoporosis. ¿En la mujer es más recurrente que en los caballeros o cómo se da? Sí, en la mujer va a ser por cuestiones de tipo hormonal y estructural. Sabemos muy bien que la estructura, empezaríamos diciendo cómo se va formando ese hueso. Ese hueso, cuando eres un niño, un bebé, vas a tener prácticamente tejido hialino y va a irse calcificando con el paso del tiempo. Hay unas células que se llaman osteoblastos, los osteoclastos, unos forman, otros van resorbiendo y van formando este hueso. ¿A través de qué? Los osteoblastos van formando un tejido que viene siendo como una red y es la matriz ósea. Y allá se van depositando las sales cálcicas, entonces para que podamos entender cómo se va endureciendo el hueso. De tal manera que alrededor de los 30 años hemos alcanzado la máxima masa ósea. Normalmente la mujer va a tener un poquito menos de masa ósea de la que tiene el hombre. Y pues esto también podrías preguntarte, ¿y a qué se debe que, bueno, unos tengan más, otros tengan menos? Pues tenemos que hablar de los factores, ¿no? ¿Cuáles serían los factores que van a permitir de alguna manera pues que tengamos más o menos este problema cuando ya caes en la osteoporosis? ¿Cómo podría ser los elementos? Los elementos vendrían siendo desde la niñez, el tipo de alimentación, pues factores de tipo que no puedes cambiar, que son los familiares, también el no hacer ejercicio. Los otros factores de la vida moderna, tenemos el alcoholismo, el tabaquismo, enfermedades como las artritis, las enfermedades tiroideas, enfermedades renales, endocrinas y otras enfermedades que me pueden llevar a la pérdida de calcio. Y el otro sería pues el uso de medicamentos. ¿Cuántos han oído hablar de que si la cortisona, o sea los esteroides, o el tratamiento para cáncer, todos estos van a influir para que vayamos ganando o perdiendo esa masa ósea y por lo tanto seamos más propensos a tener fracturas osteoporóticas, unas personas más que otras, pero finalmente la mujer siempre va a estar más propensa a esto. Y nunca olvidar que para que estos osteoblastos, esas células formadoras de hueso, trabajen bien, se necesitan de elementos y sobre todo las hormonas juegan un papel muy importante porque siempre van a estar mencionándose las hormonas. Tenemos a los estrógenos, a los andrógenos que van a estimular directamente junto con otras sustancias como la calcitonina, van a estimular a la formación del hueso. La falta de esos andrógenos, la falta de esos estrógenos, lo que va a hacer es que va a hacer que perdamos hueso. Así que ya podrás entender, desde la niñez tenemos que poner los cimientos y con el paso de los años, si llegamos a la etapa adulta, pues van a haber algunas hormonas y algunas sustancias que vamos a dejar de utilizar o van a influir directamente para que perdamos ese hueso.
¿Cómo empieza, doctor? ¿Da síntomas? Realmente no da síntomas. Es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando llegamos a la etapa posmenopáusica vamos a escuchar, los dolorcitos que tienes seguramente deben de ser de osteoporosis. No hay nada más alejado de la realidad. La osteoporosis no da síntomas. Viene siendo como una epidemia silenciosa. De tal manera que va creciendo este problema, pero no va a dar síntomas. ¿Hasta qué momento? Hasta que hay una fractura de cadera, una fractura de muñeca o una fractura de la columna vertebral. Siempre voy a mencionar estos 3 tejidos que son los que son más susceptibles. De tal manera que les digo a mis pacientes, tienes que ir a buscar la osteoporosis. La osteoporosis cuando llega es demasiado tarde. Por lo tanto, debemos de tener un chequeo y además analizar nuestros factores de riesgo. Hombre, si fumo, tomo, nunca hice ejercicio, no tomaba complementos, o tengo alguna enfermedad, tengo artritis reumatoide o tengo hipertiroidismo, pues yo voy a ser más susceptible a tener la enfermedad y por lo tanto debo acercarme al médico para que el médico sea el encargado de decidir si es el momento de que me hagan o algún estudio que me permita determinar si estoy propensa y además es necesario darle algún tratamiento para los osteoporosis. ¿Tiene factores hereditarios? Claro que hay factores hereditarios. Si en la familia hubieron osteoporóticos, vamos a tener mayor propensión a tener osteoporosis. Este es uno de los factores que yo diría no modificables. Lo que heredas es no modificable. En cambio, los demás son modificables, donde hay que trabajar en la parte de la buena alimentación, que hagan ejercicio, a los niños siempre estarlos estimulando desde temprana edad y los adolescentes, o sea, estamos haciendo dietas desde muy temprana edad, al hacer estas dietas a veces muy estrictas que no están dirigidas por un doctor, pues no vamos a balancear nuestra alimentación y eso va a hacer que no tengamos la ingesta adecuada de calcio y no tengamos la ingesta no solo adecuada de calcio, de proteínas, se necesita otra serie de elementos. No solamente es el calcio es donde se va a depositar, ya dijimos el hueso, se deposita lo que viene siendo el calcio en esa matriz ósea y posteriormente tenemos otra serie de elementos que van a influir para que termine de endurecerse ese hueso. Doctor, maneja algo bien importante que es el acudir a los especialistas, porque si bien existen algunos medicamentos de venta libre que dicen calcio, que dicen cierta vitamina, la gente a veces va, lo compra y lo consume, pero realmente lo adecuado es que un especialista le atienda, le recete y pues en base al estudio que me imagino que le hacen a la persona, pues puedan dictaminar qué es lo que necesita, ¿no? No es solo consumirlo por consumirlo. Para todas las enfermedades nunca debe de existir la automedicación. 2, no somos doctores. 3, nadie pues aprende medicina, ni nos hemos graduado en Facebook, ni tampoco en Instagram, ni tampoco, o sea, no podemos estar tomando tan a la ligera los comentarios que se hacen si no son de un experto. 2, el tipo de medicamentos va a depender del grado que tengas de osteoporosis. Por lo tanto, existen estudios para determinar el grado de osteoporosis que tienes, que son las densitometrías. La densitometría que va a medir desde el punto de vista cuantitativo, porque podemos medir cuantitativo y cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo, tu masa ósea, ya dijimos que osteoporosis es masa ósea y la microarquitectura. Bueno, ¿cómo medir la masa ósea? Si la estamos perdiendo, ¿qué tipo de medicamento vamos a necesitar? Y claro, acuérdate que hay unos numeritos que siempre dicen -1, -1, -2, -1.3, -1.5. Bueno, para que hablemos del estudio, que es el estudio de densitometría, que es el estándar de oro, ese es el único estudio que nosotros vamos a tomar como el verdadero estudio que me determine qué es lo que debo de hacer. Si tengo de -1, pues podemos decir que es normal. Si tenemos de -1.1 a 2.4, tengo osteopenia, no he llegado a osteoporosis. Y si tengo -2.5 o más, entonces ya tengo osteoporosis. El doctor determinará, de acuerdo a tus características, de acuerdo a tu edad, cuál es el mejor medicamento o qué tipo de actividad debes de hacer para reforzar esto. Así es. Doctor, pues nosotros le agradecemos muchísimo la información que trae este espacio para que las personas que nos ven, que nos escuchen, pues sepan la orientación que deben de seguir con el especialista. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Sí, te agradezco y finalmente, por favor, no estén determinando si van a tomar bifosfonatos, si van a tomar calcitonina, si van a tomar qué cantidad de calcio. Yo creo que es un tema
que hay mucho que hablar, hasta el calcio, Sí. el estar tomando qué tipo de calcio es el conveniente, si es citrato, si voy el carbonato, toda esa serie de cosas que son de tratamiento, yo creo que podría ser tema para abundar más adelante, porque sigue siendo muy importante que la automedicación te puede llevar a formación de piedras, que es cuestionable, pero a la formación de piedras o en su defecto a la disminución de la absorción de otros medicamentos, porque si tomo calcio con otros medicamentos, disminuye su absorción. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bonita mañana, doctor. Un consejo para todos, acudan siempre a su médico para que les oriente. Él es su mejor guía. Gracias, doctor. Nosotros tenemos más información. ¿Qué nos tienes, Nidia?